¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dante de Word Cabinet. Bienvenidos al segundo episodio de Componiendo con Dante. Hoy vamos a escribir en partitura todo lo que hicimos en el video anterior, los riffs que compusimos en el video anterior. Bueno, vamos a proceder a escribir esto en partituras, para lo cual vamos a utilizar, yo utilizo el programa Sibelius. Entonces vamos a abrir aquí Sibelius, Quick Start. Vamos a abrir un documento nuevo, tamaño carta. Le vamos a poner aquí, vamos a ponerle una guitarra, Electric Guitar Notation. Yo no escribo tablaturas, no me gustan las tablaturas, no las sé hacer, no las sé leer. Prefiero leer notas normales, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, por lo pronto vamos a dejarlo solo en guitarra. Esta canción está en la tonalidad, la guitarra está afinada en mi, entonces la canción está en este, que es el segundo traste, por lo tanto es tonalidad de fa sostenido. Todos los acordes prácticamente están en menor, entonces la tonalidad que tenemos es fa sostenido menor. Además, no estamos en 4/4, estamos en 12 octavos. Significa que tenemos 3 notas por cada tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ¿ok? Entonces estamos en 12 octavos, buscamos aquí el 12 octavos y la tonalidad está aquí abajo, Key Signature, busquemos Minor Sharp Keys, F Sharp Minor, Fa sostenido menor y creamos, ¿ok? Y bueno, vamos a proceder a escribir el tempo, nos hace falta el tempo. Ta, 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 ta. Vamos a ponerle un tempo de unos cuarto con puntillo igual a, digamos, 120, ¿no? Vamos. Estoy utilizando tónica quinta octava. Y bueno, vamos escribiendo esto. Ese re tiene que ser sostenido. No está en la tonalidad, pero nosotros lo ponemos porque es lo que estamos tocando. Este re es sostenido, no es natural, por lo tanto nos da un acorde de quinta justa, ¿no? Y así vamos escribiendo. Ok, entonces esto va esto va. Y estas notas que no se tocan en realidad, estas tres, es un mi, pero es una notación diferente. Buscamos acá en Note Input, no, Notations, notaciones, y vamos a poner tachecitos para indicar que es un muteo, un palm muting. Y entonces ahí va sonando, ¿no? Repetimos este, y luego para y repite. Tirin, tirin, tiririn. Y ahí ya tenemos nuestro primer riff. Y ahora vamos a escribir el segundo riff. Vamos a verificar. Todos los pedales, las notitas esas que están en taches, son pedales. Todos los pedales están en mi, ¿no? El último compás. Tan, tan, tarán.
Aquí cambiamos acorde de si bemol. Estos acordes en realidad llevan, es un acorde más completo. Bueno, nos está faltando una nota arriba. Y yo siempre le meto la cuarta abajo, por puro gusto. Y lo hace sonar como más, no sé, más grande, con mucho más cuerpo. Ahí está. Ya tenemos escrito el segundo riff y finalmente vamos a escribir el tercero. Este es un acorde completo menor. Ligar acordes menores lo hace sonar un poco más blacker, es un poco más característico del black. No, eso lo hace sonar un poco más blacker, puros acordes menores. Y entonces empezamos con si natural. Y por fin metemos un acorde mayor. Dos acordes mayores, sol y fa sostenido mayores. Estábamos en la tonalidad de fa menor, pero este acorde en mayor estamos modulando a si menor. Estamos utilizando ese fa sostenido como quinto grado de si menor, ya no como tónica. Vamos a escuchar para verificar. Re menor. Y otra vez ligamos acordes menores, ¿no? Entonces buscamos ese re menor que ya lo teníamos por aquí. Y repite. Y ya nada más el final. Utilizábamos esta cadencia para pasar al riff 1. Ok, entonces escribimos ya nada más la cadencia. Entonces este acorde que está aquí, para que sea más fácil de entender, lo vamos a reescribir. Y en lugar de ser un si bemol, lo vamos a poner como un la sostenido. Ahí está. Y bueno, ya tenemos nuestros tres riffs escritos. Ahora lo que sigue es, bueno, darle forma, pegarlos bien uno con el otro. Y después vamos a empezar a escribir batería, bajo, la otra guitarra, o si vamos a hacer guitarras, lo que llaman twin guitars, pues bueno, nada más la duplicamos y ya tenemos listo nuestro primer esqueleto de la canción. Y ya después de ahí vamos a ver si le ponemos un intro, si le ponemos un interludio, un outro, o de dónde a dónde nos movemos, cuándo se repite, cuándo no se repite, ¿no? Y ya lo único que nos queda por hacer ahora es, vamos a poner una cosa que se llama marcas de ensayo, o rehearsal marks en inglés. Igual, para no estar haciendo ese proceso cada vez, podemos copiar, pegar, y ya nada más le cambiamos, le damos doble clic y le cambiamos el nombre. Riff 3, coro. Bueno, vamos a guardar. Y listo. Y ahora, para que podamos tocarlo de corrido, vamos a eliminar estos compases que tenía aquí de separación.
y vamos a tocarlos de corrido junto con la compu. Y aquí le vamos a activar este botoncito que es el metrónomo para poder tocar bien a tiempo. ¿Preparados? Vamos. 2, 3 y... Está bien escrita, estamos en lo correcto. Y bueno, pues muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video, en el que le vamos a poner batería y bajo a esto. A lo mejor me adelanto un poquito para no estar con este proceso que es un poco engorroso. Ya vieron cómo voy escribiendo yo las cosas en la partitura. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier duda, aquí estoy, pregúntenme. Entonces, nos vemos en el próximo video, en el próximo episodio de Componiendo con Dante. Rock on, motherfuckers.